para ya el siguiente libro de una vez. Para irnos Ah, nomás rápido. el resumen está bien largo a la verga. Qué Tú bueno, has- porque no acaba el libro. ¿Neta? Simón. Nah, ni yo. Ni yo, ¿tú hasta dónde llegaste, Santos? Hasta el capítulo 20 creo, algo así. Ah, era Pero, como el poco pero ya me leí el resumen y ya vi en qué termina y en que todo. acaba. Ver, A ver, entonces, como yo ando fumando, que alguien más lo lea, ¿no? Yo me lo aviento. Arre. ¿Tienes ahí el Ay, documento güey. abierto o Simón, yo lo abro. Del 16 al 25. Ah, no está tan largo. ¿O sí? son 2 cuartillas y media? Ah, sí me lo aviento. A ver, échale. Resumen del capítulo 16 al 25. Tras abandonar las islas de Tristán de Cuna, la goleta de Jane Guy continúa su travesía hacia las latitudes cada vez más australes. A medida que avanzan hacia el sur, el paisaje marítimo comienza a transformarse de manera inquietante. El clima se vuelve anormalmente templado para la latitud, el color del mar adquiere tonalidades extrañas y la presencia de hielo disminuye de forma inexplicable. Estos fenómenos contradicen el conocimiento náutico de la época y generan una sensación creciente de anomalía, como si la expedición estuviera ingresando a una región donde las leyes conocidas de la naturaleza comienzan a fallar. Mira, yo todavía no llego ahí. Durante esta fase del viaje, Arthur adopta un tono cada vez más observador y reflexivo, atento a los detalles mínimos del entorno. La tripulación percibe que el mundo que los rodea ya no responde a los patrones habituales de navegación, lo que introduce un clima de inquietud silenciosa aún sin manifestaciones explícitas de peligro. Finalmente, la Jane Guy arriba, arriba a una isla desconocida, que parece fértil, exuberante y sorprendentemente habitable, a diferencia de las regiones desoladas visitadas con anterioridad. La isla está habitada por un pueblo indígena de piel muy oscura, que recibe a los recién llegados con aparente cordialidad. El jefe de la tribu, llamado Towit, se muestra afable, curioso y dispuesto a establecer relaciones comerciales con los europeos. ¿Se acuerdan que al principio en el prólogo una madre de esas hablaba de los nombres de estos nativos? Que decía que venían de Latina, una madre así, que Towit significaba bien negro, o significaba malo, o significaba el mal, Sí, 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 me acuerdo. porque Simón. el Edgar Allan Poe es bien racista. Seguimos. Era, Lo- Dios me lo tenga en digo, santa era. gloria. Sí, sí, sí. Del, del lado de los buenos. Los intercambios iniciales se desarrollan en un ambiente de confianza mutua. Los nativos se muestran fascinados por los objetos traídos por la tripulación, mientras que el capitán Guy interpreta su comportamiento como una señal inequívoca de docilidad y buena disposición. Arthur, no obstante, comienza a notar ciertos detalles inquietantes. Los habitantes de la isla manifiestan un miedo extremo al color blanco, evitan cualquier objeto o sustancia que lo recuerde y reaccionan con pánico ante la simple presencia de animales de plumaje claro o superficies claras. A pesar de estas señales, eran racistas inversos ellos, ¿verdad? Sí. A pesar de estas señales, la expedición decide internarse más profundamente en la isla para explorar su interior y evaluar sus recursos. Arthur, Dirk Peters y otros miembros de la tripulación acompañan a Towit en una incursión tierra adentro. El paisaje, lejos de aclarar las dudas, intensifica el misterio. El suelo es oscuro, casi negro. La vegetación crece de tonos, la vegetación carece de tonos claros. Incluso el agua presenta una coloración turbia y rojiza. Durante la exploración se hace evidente que la hospitalidad de los nativos es ambigua. Sus gestos, aunque aparentemente amistosos, parecen calculados y carentes de espontaneidad. Arthur percibe una tensión subyacente, una sensación persistente de amenaza, que no logra justificar racionalmente, pero que impregna cada interacción. La tragedia estalla de manera súbita y brutal. En un acto de traición cuidadosamente preparado, los nativos atacan a los europeos. La Yengai es destruida deliberadamente y la mayor parte de la tripulación es asesinada sin posibilidad de defensa. El ataque no responde a un arrebato violento, sino a un plan premeditado, ejecutado con frialdad y precisión. Arthur y Dirk Peters escapan por poco de la masacre, huyendo hacia el interior de la isla perseguidos por los nativos. La narración adquiere entonces un ritmo frenético y opresivo. La selva se transforma en un laberinto hostil
y el terreno mismo parece conspirar contra los fugitivos con grietas ocultas y superficies inestables. En su huida, Arthur y Peters descubren una profunda cima o abismo en la tierra, cubierta de manera engañosa por una delgada capa de vegetación. La caída de varios perseguidores en este precipicio revela que el ataque había sido planeado, utilizando el propio terreno como arma mortal. El paisaje deja de ser un mero escenario y se convierte en un agente activo del horror. Finalmente, exhaustos y acorralados, Arthur y Peters consiguen refugiarse en una canoa junto con Towit, a quien toman prisionero. Mira, muy listos. La captura del jefe indígena representa una inversión momentánea de poder, aunque la sensación de seguridad es frágil y transitoria. Navegan río abajo hasta alcanzar el mar abierto, alejándose de la isla que se revela ahora como un espacio de traición absoluta. Ya en alta mar, Arthur observa nuevos fenómenos inquietantes. El agua adquiere una coloración cada vez más oscura y espesa. Aparecen partículas blancas flotando en la superficie. Aves gigantescas de plumaje completamente blanco sobrevuelan la canoa, emitiendo gritos extraños e inarticulados. La oposición simbólica entre la negrura dominante y la irrupción amenazante de lo blanco se vuelve cada vez más marcada. Towit muere repentinamente, sin explicación clara, dejando a Arthur y Dirk Peters completamente solos en una región del mundo que parece ajena a toda lógica humana. La desaparición del último vínculo con la isla intensifica la sensación de aislamiento radical. A medida que avanzan hacia el sur, el mar pierde movimiento y profundidad aparente, como si se volviera espeso e inmóvil. El aire se torna opresivo y una vasta niebla blanca comienza a envolverlos. La narración abandona progresivamente el registro realista y se adentra en una atmósfera casi onírica, donde el tiempo y el espacio parecen diluirse. El relato alcanza su punto culminante cuando Arthur y Peter se aproximan a una gigantesca figura blanca que emerge ante ellos, de dimensiones colosales e imposibles de describir con precisión. La figura, envuelta en una blancura absoluta, parece trascender lo humano, lo natural y lo comprensible. Arthur describe su aparición con un lenguaje cargado de ambigüedad, sin ofrecer explicaciones ni interpretaciones definitivas. La narración se interrumpe abruptamente. Un breve apéndice editorial informa al lector que Arthur Gordon Pym murió antes de poder concluir su relato y que los últimos capítulos fueron reconstruidos a partir de notas fragmentarias. Este cierre incompleto refuerza el carácter enigmático de la obra y deja sin resolver el significado último de la experiencia. El final de Arthur Gordon Pym no ofrece respuestas claras, sino que confronta al lector con el límite del conocimiento humano. La exploración culmina no en la conquista ni en la comprensión, sino en el misterio absoluto. Pues cierra la obra sugiriendo que existen regiones geográficas, morales y mentales a las que el ser humano puede acceder, pero nunca dominar ni explicar por completo. Ay, güey. Uno pensaba que como el vato estaba escribiendo su historia, estaba narrando la historia que sí había sobrevivido. Y tómala. Valió madre. Y nada, ¿verdad? Y se la Chale, ya aventó. no lo voy a acabar, ya sé que se murió el protagonista. No, no, no. ¿Qué opinas, Miguel, de este libro? ¿Te gustó? No, nomás se metió. Ahí está. No, güey, digo, sí me gustó, pero de hecho hay una secuela no canónica, güey, de ese libro. Un fanfic. ¿Cómo se llama? ¿Es de Poe también? ¿O él? No canónica, papito. Por eso, güey, pero la escribió Poe o no. Pues si lo hubiera escrito Poe, sería canónica, padrino. ¿O no? Él puede decidir el canon de su historia, ¿no? Te puede decir, esta no es canon, pero hagan de cuenta que es la secuela. Sí, sí, pues si se murió. Pues sí, otro mundo alternativo. Es correcto, como... No te creas, no se me ocurre nada. Como Marvel. Ándale como Marvel, el multiverso. Sí. Pero, así, no, dime, perdón. No, tú, échale. Pero bueno, es una no canónica, pero la escribió Julio Verne. Ah, Y es A la ver. esfinge de los hielos. Y supuestamente es de alguien que va a buscar a ver si sobrevivió y la chingada. A ver, déjalo investigo. Qué bien. Quedó con
herido así con el corazón el autor, y había dicho, ¿cómo que no sobrevivió, chingada madre? Me engañó. El Julio Verne leyendo a Edgar Allan Poe, ¿verdad? Sí, güey, un chingo lo han clasificado como que está bien pasado. También ¿cómo se llama el güey? Lovecraft también dice que se inspiró en ese libro para hacer otros. Lovecraft, ¿a poco Edgar Allan Poe fue antes que Lovecraft? Un poco antes, Jalas, eso no me la unos, sabía. unos 15 años. 1809 al 49. Ah, mira, Lovecraft se inspiró de varios. También se inspiró de este güey, ¿cómo se llama? El que escribió El Rey en Amarillo. Ah, no lo he leído, güey. Robert, no Robert sé qué. Chambers, Robert W. Chambers. Ya vi aquí mi libro. Robert W. Chambers. Muy bien. A ver, pues hay que empezar con las preguntas porque el Paco se nos va. ¿Qué nos dice la progresiva anomalía del entorno, clima, color del mar, ausencia de hielo sobre los límites del conocimiento científico y empírico? Nada, La siguiente que, pregunta. la que Anoda, sigue, ¿me la pasas? ¿me la pasas cuál es A o B? ¿Da? ¿Es la A o es la B? Pues es más que nada no una referencia, pero sí como ¿cuál es la palabra? Se me fue. Pues una metáfora de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde puede llegar nuestra comprensión, ¿no? De las cosas. Porque pues era algo totalmente desconocido para los navegantes, o sea, en la historia para quienes vieron eso, ¿no? Entonces no podían comprenderlo porque no había manera de explicarlo, no había una experiencia previa que les dijera cómo tenían que hacer las cosas, ¿no? Era algo completamente desconocido. No Y puedes imaginar algo que ni siquiera entiendes. Es como, es como, como los, es como como los ciegos. intentar. ¿Cómo los qué? Como, como los ciegos. ¿Cómo sueña un ciego, güey? Es correcto. O yo iba a hacer, yo iba a hacer un ejemplo un poquito más raro. eh, Porque pues todos tenemos una noción más o menos de lo que podría ser un dios, ¿no? Por ejemplo. Ujú. O podemos intentar también imaginar, por ejemplo, conceptos más abstractos como el infinito o el tiempo. Pero realmente únicamente los interpretamos en base a nuestra experiencia empírica, ¿no? A lo que conocemos. Pero Simón. realmente no hay manera de describirlos o de imaginarlos, porque todos estamos en contacto con el tiempo, porque el tiempo está ahí, ¿no? Es una magnitud, pero no lo entendemos del todo porque ni siquiera sabemos qué es lo que lo produce, ¿sabes? Sí, sí hay cosas como que no podemos explicar tanto, pero también como que sí nos acostumbramos fácilmente a las cosas nuevas, ¿no? O sea, si de repente esa ruta se hiciera como más comercial o fuera más gente, como que de repente dejaría de ser rara y así mitológica, sino que se volvería normal, se trataría de explicar, aunque no se pudiera explicar, pero entre más gente la conociera, como que se asentaría y ya se haría como otra cosa, ¿no? Una cosa más. Sí, de hecho se me ocurre un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la conquista, ¿no? La conquista española del territorio latinoamericano. Cómo percibían al principio los nativos a los españoles, ¿no? Cuando llegaban en sus Simón. caballos y con sus armas y armaduras de hierro. Hay hasta unas pinturas en el hospicio muy chidas se me fue el nombre de quién pintó el hospicio, güey. El hospicio Cabañas. Los murales. El Diego Rivera, ¿no? Mm, Murales. No, José Clemente Orozco, güey. Fue Clemente Orozco. Este. Que intentaba de alguna manera, mediante la pintura, explicar cómo se sentían los nativos al ver al ver a los españoles, ¿no? Desembarcar en su territorio y verlos por primera vez. Pues hay distintas teorías, pero por ejemplo, si algún día van al hospicio con un guía, está chido porque él explica, ¿no? El cómo se inspiró para hacer sus pinturas. Y muchos relatos dicen que pues precisamente los nativos percibían a los españoles en sus caballos como dioses, ¿no? Como Ujú. seres de otro mundo, porque era algo completamente desconocido.
se normalizó conforme pasó el tiempo porque convivían con ellos, ¿no? Sí. Y, Y bueno, yo escuché también que algunos, ¿no? Perdonen, así rápido. Que algunos cuando veían a los españoles que llegaban en su caballo, que hasta pensaban que era una sola figura, ¿no? Una persona. sí, sí, Simón. sí, totalmente. O sea, es algo bueno, pues en ese entonces, cuando sucedió, pues se desconocía totalmente, ¿no? Porque no había evidencia que respaldara lo que estaba pasando ahí, no había manera de interpretarlo, porque era algo completamente desconocido. Entonces está interesante porque, pues eso puede pasar con cualquier otra experiencia nueva que cualquier ser humano experimente, ¿no? Incluso, pues sí, o sea, experiencias a lo mejor más habituales, pero que experimentamos por primera vez, sin conocimiento previo, como que es difícil darle una interpretación, un significado por el simple hecho de que no hay información previa que nos lo describa, ¿no? Simón. Pero ¿no crees que ahorita en la actualidad nuestra capacidad de sorpresa es menor? Como que ya nada nos sorprende, aunque no lo podamos explicar, pero ya sentimos como que no es tan impresionante. Como que ya todo lo tenemos prepensado. Sí, es que somos Es- muy inteligentes, Mietson. Exactamente O es lo más que... bien, No, perdón, Francisco, o habla, más habla. bien puede ser porque creemos que tenemos toda la información, porque todo está disponible, y entonces como que ya, Pero es no que sé. ese es el error, ¿no? Que más bien pues, creemos que tenemos toda la información, pero Ajá. ¿cómo vamos a saber lo que no tenemos si no sabemos qué es lo que no tenemos y lo que no sabemos? O sea, realmente ni siquiera lo sabemos, creemos que lo sabemos, pero simplemente lo tenemos disponible, que es diferente. Ajá, por eso no nos sorprende, como que sabemos que sí ha de tener una explicación. O hay Sí, cosas que existen y que ni siquiera sabemos que existen, entonces no podemos ni siquiera, como por ejemplo, me imagino la Sí. primera vez que se murió la gente por un virus o una bacteria. ¿Por qué se murió? ¿Quién sabe? No tengo idea. O sea, jamás habían pensado en algo que pudiera matar al humano. Hasta que empieza a suceder, pues hasta que empiezan a suceder ciertas cosas cuando empezamos a hacer teorías que a lo mejor las primeras van a ser erróneas, pero cuando no pasa algo, ni siquiera tienes en la cabeza que puede suceder algo. Me imagino que es algo como lo que dice José Luis, pues, de que si no hay nada en lo que puedas imaginar o pensar o empezar, pues no puedes ni siquiera hacerte una idea de algo que jamás te pasaría en la mente. Entonces ya después sucede algo y, ay, güey, pues qué increíble, jamás me había imaginado algo así, o te sorprendes, pues. Simón, sí, sí está muy... Sí, sí, Difícil, ¿eh? sí, así la gente se sorprende, pero ahorita como que cada vez hay más información, entonces sí hemos imaginado muchas cosas que no son posibles, pero a lo mejor sí llegará alguna vez que sí nos sorprendamos verdaderamente, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, cuando nos invadan los extraterrestres, ¿no? Eso no creo que nos sorprenda, Exacto, eso no creo. porque Sí, lo puedes imaginar, o sea, el hecho de que se te ocurra significa que estás preparado. Ok, Aunque ok. no creas en ello, de todos modos, si pasa, pues puedes decir, era posible, sabíamos que había una posibilidad, ¿no? De que pasara, pero tiene que ser algo que ni siquiera se te ocurra, y pues ahí está el punto que no puedo dar ejemplos porque pues no se me ocurre. Y si pudieras dar ejemplos sería una contradicción. Simón, Sí, sí, sí. nada no, más siento que cada vez hay menos casos de esos. pero a lo mejor con cosas del pasado, ¿no? Como lo que hizo José Luis de cuando llegaron los españoles, o lo mismo, o la misma iglesia, o antes de Galileo, incluso que Galileo dijo, no, pues nosotros giramos alrededor del sol. Antes, Simón, los primeros pensadores, no sé, un Aristóteles, un Sócrates, así, que, que vean cosas, veían así como pasaban estrellas fugaces y cómo una luz brillaba arriba y todo, y que realmente les explicaras todas las pinches teorías de Einstein ahorita a ellos, imagínate. Que nosotros estamos en un universo infinito, somos una miniatura, que hay un sol y que da vueltas y que a lo mejor ya sabían que había un sol, pero a lo mejor no sabían que todos esos puntitos de arriba eran otros soles hasta más grandes y muchísimo más lejos. Y les explicas todo eso y dices, bueno, mames, no, es imposible que vivamos en un lugar así todo oscuro, vasto, con súper grande y se sorprenderían un chingo, ¿no? Si les explicaras eso, güey. Imagínate. Incluso yo ahorita se me sigue haciendo increíble lo que es el universo, así como vivimos en un pinche planetita y lo inmenso que es, además algo bien bizarro, o sea, ¿a quién chingo se le ocurrió? sí. Al creador, mi Miguel. A nadie más.
Al Y es que Chuy. si es que lo hubiera. Al alfa y al omega, al principio y al fin, al primero y al último. Esa es una teoría, pero la realidad puede ser diferente, pa. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y precisamente esa es una de las cosas que no podemos dar explicación, ¿no? Y que entonces entran dentro del ejemplo, ¿no? Es uno de Sí, nuestros límites científicos y empíricos. sí, sí. Muy bien. ¿Algo más que agregar o la que sigue? Siguiente. Pues, Adrián, no, no, el Adrián anda bien dormido, güey. son unas chipocludas. Ando malo, no puedo hablar mucho, compañeros. Ah, muy bien, muy bien. Sin problemas, no te preocupes. A ver, entonces ahí va la que sigue. ¿Puede la exploración convertirse en una forma de arrogancia epistemológica, una creencia excesiva en la capacidad humana de comprenderlo todo? Pues es que Pues al existe final... ese, Ah, perdón, perdón. Paco. Tú échale, échale. O sea, existe ese peligro, ¿no? Como de caer en la idea de que tienes más conocimiento que cualquier otra persona. Como que podrías dejar de ser crítico de ti mismo, ¿no? O sea, sí, sí, siento que sí está como ese peligro inminente en todas las personas. O sea, como que a veces pudiera el ego apoderarse de ti, ¿no? Ajá. Incluso yo no lo asociaría únicamente a personas, sino a nosotros como colectivo también, ¿no? De que precisamente muchas veces creemos que son posibles cosas, este, que realmente son muy complicadas y que damos por hecho que sí podemos llevarlo a cabo, ¿no? Ya sea por el progreso científico que hemos desarrollado hasta años recientes. Se me ocurren varias cosas, como por ejemplo, pues toda la ciencia ficción, ¿no? Incluso. Aunque la ciencia ficción sí tiene un fundamento científico, válgame la redundancia, o sea, una posibilidad, también como que ese mismo relato nos hace creer que somos capaces de más cosas de las que realmente somos, ¿no? A veces. Sí. No, no únicamente Sí. como individuos, me refiero, sino a nosotros como sociedad, por ejemplo. Sí, justo eso de los avances científicos como que nos dan esa ilusión, ¿no? De hecho, había Güey, corrientes científicas, ¿no? Como, ¿cómo eran? Los que creían que podía explicarse todo con la ciencia y con los datos y mediciones y eso. Sí, sí, oigan, sí. amigos, los tengo que dejar. Este, Los me dicen matemáticos. qué libro ganó Ájalas. Va que va, ahorita te decimos. Bueno, al rato. el ratón. Sale. Mucha suerte, mi Paco. Ahí nos Arre, vemos. Paco, me saludas a tu jefe, aunque Con no me mucho conozca. gusto. Cuídense. Sale. Cámara. Sí, es Pero una... definitivamente tenemos un límite, o sea, de que hay un límite para nuestra capacidad lo hay, nada más que sí somos medio arrogantes y cómo distinguir ese límite, ¿no? ¿Cómo saber cuando ya no vale la pena seguir investigando un tema? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No sabes. La única forma de saberlo es seguir intentando y ser arrogante y decir, no, yo me voy a dedicar mi vida a tratar de explicar la conciencia, ¿no? Sí, 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 y ahí hay un límite, como tú dices, que desconocemos, ¿no? Pero es difícil encontrar ese límite porque hasta sería contradictorio encontrar el límite, ¿no? O Simón, sea, y justo creo que diste en el clavo, porque precisamente el límite no lo proporcionan las cosas o el universo en sí, ¿no? El límite está en nuestra capacidad. Ese es el límite, porque las cosas pueden existir sin que les demos una explicación lógica. Simón. Perfectamente. O sea, el límite es esa explicación lógica que nosotros le podemos dar y ahí es donde nosotros cometemos ese error, ¿no? Ese error de arrogancia, quizá. ¿Tú qué opinas, mi Interesante. amigue? ¿Interesante como el chicharito? Pues sí, bueno. No sé, está medio confuso. Pero tú sí crees Pero, que hay pues, un límite para nuestra experiencia? O sea, ¿hay un límite al que podemos llegar? ¿O realmente nuestra capacidad de comprender las cosas y de describirlas es ilimitado? no, tenemos un límite. De hecho, a veces he pensado en eso, si hasta qué punto vamos a llegar realmente en conocimiento así Ujú. total. Y realmente ese de pasar a la civilización tipo 3 cuatro. ¿Te acuerdas lo que decían de la no sé quién? De la Sí, sí me Simón. civilización. acuerdo, sí. A lo mejor sí podemos llegar.
A lo mejor, porque dije, a lo mejor se esperaría que en varios años o en varios miles de años, pues sí pudiéramos entender más las cosas y sí poder hacer pasar a la civilización tipo 2 si tú quieres, pero ¿qué tal que con nuestro desastre que hacemos y toda la misma evolución, más bien nos lleve a parecernos más a los animales, como los conocemos actualmente, que a ser seres más inteligentes? Si la evolución decide, güey, ahora les voy a hacer bien pendejos a los güeyes, ya les voy a quitar su razonamiento, ¿cómo lo pudiéramos evitar? Ok, ok, sí. Y precisamente tocaste un tema que iba a decir yo también, de que esos límites están también dados por nuestra, o sea, esos límites están dados por nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Por nuestra capacidad tal cual. Pero esa capacidad también se ha visto hoy nomás, se ha visto influenciada o ha evolucionado conforme el tiempo, también conforme evolucionamos nosotros, ¿no? Porque pues los seres humanos primitivos, o como diría el Harari, los cazadores recolectores no tenían esa capacidad de comprensión tan amplia como la tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces también puede que sea al revés, de como tú dices, de que evolucionemos a una forma de conciencia más amplia o más poderosa, si se puede decir de alguna forma, y que seamos capaces de darle explicación y de comprender fenómenos que hoy no somos capaces de hacerlo, ¿no? O sea, como que la evolución también forma parte de ese proceso de comprensión, ¿no? ¿O qué opinan? A lo mejor el hecho de estar buscando más, porque dicen que de hecho el estrés, una vida de estrés, fue la que provocó prácticamente que el simio evolucionara en el humano. Los mismos que los ratoncitos que empezaron a evolucionar a changos y luego a simios y luego a humanos. El estrés de sobrevivir fue lo que provocó que fuéramos lo que somos ahora. A lo mejor sí, siempre estamos en persecución de buscar salir del planeta, a lo mejor el mismo ADN nos pide eso, la misma naturaleza nos pide eso, güey, traten de salir de aquí del planeta, darle un sentido al universo, a la existencia. ¿De Ujú. qué sirve que no exista, de qué sirve que exista el universo si no hay nadie quien lo pueda contemplar, ¿no? No, Simón. y además no es nada más eso. Yo creo también que es mera supervivencia, ¿no? Porque los Ah, sí, recursos, los claro. recursos son finitos, la energía es finita, entonces eventualmente va a tener que llegar el momento en que la humanidad, para poder sobrevivir, para subsistir, va a tener que salir de este planeta, ¿no? Porque este planeta ya no va a generar recursos para mantenernos, ¿no? A lo mejor. No me refiero a Exactamente. dentro de 100 años, me refiero a dentro de miles de años, a lo mejor. Claro, De claro. hecho, de hecho, lo más probable es que sea dentro de millones de años, incluso. Entonces, Imagínate si los dinosaurios pudieron vivir 65 millones de años vivieron los dinosaurios. Digo, obviamente ellos no destruían el planeta como nosotros, no destruían el planeta como nosotros, pues, pero al mínimo yo creo que sí podría el humano. Imagínate el humano ya, el Homo sapiens viviendo 1 millón de años. Creo que sí pudiera llegar lejos, pero por esa misma razón, güey, que tratamos de, yo no tengo, esa razón que tratamos de llegar más lejos de lo que nos da nuestra comprensión, es que también se está utilizando la inteligencia artificial, güey. Esa madre está almacenando información masivamente como el humano no lo podría hacer individualmente, a veces ni en colectivo. Mm. Es una herramienta que te va a estar ayudando a lo mejor a comprender lo que tú no puedes comprender por sí solo, güey. Es como un sí, apoyo, pues. Y a lo mejor, como dices, conforme se va estresando más el humano, más la urgencia de salir, de avanzar, de crecer, es lo que nos va a ayudar a ser más inteligentes también nosotros en un futuro, más capaces, más conscientes sí, sí, de esa sí. necesidad. A final de Ajá. cuentas, a lo mejor también es que tenemos también contemplada la evolución como algo intrínseco de nosotros, ¿no? O sea, algo que nosotros tenemos por ser humanos. A lo que me refiero es, nosotros a lo largo de la historia hemos evolucionado de especie a especie, no, no tal cual, o sea, pero sí nuestra capacidad cerebral y eso ha evolucionado conforme la naturaleza lo ha requerido, ¿no? Entonces, también podríamos determinar que quizá la inteligencia artificial es una forma de evolución del ser humano, porque Pues a lo mejor, porque nos sí, sí, ayuda a darle explicación o nos ayuda a almacenar información para tener otro tipo de conclusiones, para resolver problemas que no podemos resolver nosotros.
Pues a lo mejor no la evolución en sí del ser humano, pero a lo mejor sí es pero a lo mejor la inteligencia artificial o los robots sí son, a lo mejor la razón por la que existe el ser humano, a lo mejor ellos son los seres definitivos y perfectos y nosotros somos solamente la razón de que lo sean, porque ellos sí podrían a lo mejor alimentarse de energía del espacio, no necesitan oxígeno, pueden vivir en ambientes más hostiles. No necesitan oxígeno, pero sí necesitan energía que les proporcionamos nosotros, ¿no? Y agua. No, pero pueden tomar y agua, si se calientan mucho necesitan agua. No, pero a lo mejor pueden tomar, dicen energía, no sé, del espacio, güey, en alguna manera, radiación, UV, algo. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, es la tecnología actuando, ¿no? Y tal cual. La energía se puede obtener de diferentes formas. Sí, 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 me gusta. Pero, o sea, yo lo que preguntaba es, podríamos considerar, es que mira, como yo lo veo, la tecnología ya es una extensión de nosotros, ¿no? Porque, porque, pues prácticamente no hay ser humano que pueda subsistir, bueno, sobrevivir sí, pero desarrollarse en la sociedad actual sin un aparato electrónico, ¿no? Y sin dominar el alfabeto latino. Ándale, escribiendo Moxito, pero con su iPhone. Pero sí, a lo que Bueno, me refiero es que, por ejemplo, la capacidad cerebral a lo mejor en ciertos aspectos ha disminuido, ¿no? Porque, y de hecho es algo que creo que tiene evidencia científica, ¿no? De que nuestra actividad cerebral cada vez es menor precisamente por esto, por la tecnología. Y no me refiero en el mal sentido de que nos hemos vuelto más pendejos, aunque sí. Pero, por ejemplo, a lo que me refiero es que las redes sociales han mermado un chingo nuestra capacidad de concentración en algo, de atención. Entonces esa es una involución de nuestra capacidad comprensiva, porque no podemos enfocarnos en algo en específico o cada vez menos, ¿no? Es más difícil para nosotros enfocarnos en una tarea en específico y eso también es una involución, ¿no? Porque muchas veces la gente confunde el multitasking con capacidad cerebral, pero al revés, el multitasking es lo que nos está friendo, nos está haciendo brain rot, ¿no? creen que el multitasking ayuda, pero no, definitivamente no ayuda, pero yo creo que eso simplemente es un paso, un obstáculo que en un futuro como sociedad podremos trabajar en él, ¿no? Como dicen, muchos millonarios no le dan celulares a sus hijos hasta los 10 o 11 años, ¿no? Pues a lo mejor en escuelas en un futuro va a ser algo similar, pues, en educación o algo, ¿no? Sí hay gente que vive súper enfocada, concentrada, pues, a los que la mayoría no lo haga, pues, aún así yo creo que hay muchos que sí lo hacen, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, y es que la inteligencia también se ha desarrollado de una manera distinta, ¿no? O sea, de que pues hoy alguien considerado inteligente es alguien que puede hacer varias tareas al mismo tiempo, a lo mejor, ¿no? Pero el multitasking a lo único a lo que realmente aporta es a la productividad, ¿no? No realmente a la capacidad cerebral de comprensión de alguien. Ah, sí. Si tú eres capaz de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo, por ejemplo, dentro de tu trabajo, de que, tú eres encargado de esto, pero también de esto y de esto y de esto, ¿no? O sea, haces 4 tareas al mismo tiempo en tu horario laboral, ¿no? O quizá no al mismo tiempo, pero le dedicas tiempo ahí, este, a 2 cosas al mismo tiempo a veces y así. A lo que me refiero es que eso aumenta tu productividad, pero realmente no aumenta tu capacidad cerebral, tu capacidad de comprensión. Tu capacidad cerebral realmente está mermada porque no eres capaz de concentrarte en una cosa en específico. Sí, sí, sí. De Y, hecho, decía y- mi gata que necesita la concentración es un músculo que debes trabajar. Ujú. sí, totalmente. Y creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, porque yo, por ejemplo, no sé cómo de la pregunta 2 llegamos a esto, pues, pero, pero a lo que me refiero es que yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, yo en mi trabajo, siempre que estoy trabajando, pongo un video de YouTube de fondo, o un podcast, o un video, o lo que sea, ¿no? Incluso hasta a veces es bien difícil trabajar sin nada de fondo, o sea, música, lo que sea. Como que nos causa mucho conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me lo causa. No sé si a alguien de ustedes les pase eso, algo parecido. Mm, mm, siento que sí puedo concentrarme hasta este momento. Yo soy de otra generación, ¿eh? Yo creo que por eso. Sí puedo, sí puedo estar trabajando sin el celular,
pero también sí, a veces tengo esa necesidad de que estoy chameando acá, mandando correos o mensajes, y neta sí me concentro, pero luego digo: "Ah, cabrón, ¿por qué descargué estos videos en YouTube y por qué no los estoy viendo?", ¿no? Y sí, de repente ya lo pongo y me pongo a escucharlo y o sea, lo que voy es de que también me surge así rápido ese pensamiento de: "Ah, tengo que estar escuchando música o tengo que estar poniendo esto". Ajá. Sí, sí está cabrón, pues sí está mal, ¿no? O sea, incluso hasta tú, José Luis, con gente que pasa, si apagas tu celular, güey, lo dejas a un lado, güey, no lo usas. Colapso. Dura todo el pinche jornada, güey, mientras no estés comiendo, déjalo a un lado, güey, apaga el celular y a tu jefa: "Jefa, estoy bien", va a apagar el celular hasta la hora de la comida y de los audífonos, todo a un lado, güey. El pedo es que como trabajo en mi compu y ahí también tengo WhatsApp, mi Miguel. ¿Cómo? Pues, no hay pedo, pero ya no tienes que videos, ¿no? O en el No, ya celular sé, te ya pones sé. Sí, sí entiendo tu punto, pues, pero no he podido, la verdad. porque no has querido, pa. O sí he querido, pero no he podido porque estoy bien, güey. Porque mi capacidad no me lo da ya la maldita evolución. Ya Sí, sé. porque ya involucioné, mi Miguel. Ya empezaron los involucionados. Chingado. Empezaron conmigo, ¿eh? Soy el primero de mi especie, güey. Ahora en vez de Homo sapiens en vez de Homo sapiens sapiens soy Homo sapiens nomás así. Güey, no te reproduzcas, güey, por favor. No, pues no puedo, güey. No fue. ¿Estás como las mulas o qué? No te puedes No, reproducir. no, no, o sea, sí puedo, pero pues no, o sea, no se puede. O sea, así de sencillo. No hay con quién. A ver, pues ya, para evitar cosas tristes, la que sigue. La traición de los habitantes de la isla debe interpretarse como maldad intrínseca o como una respuesta cultural a la invasión extranjera. Pues, en el contexto del libro y de lo que decía el capítulo, mm, o sea, de que fue premeditado, ¿no? De que al principio, de que fue un Simón. engaño. Entonces eso sí lleva un componente de maldad, ¿no? Pero a lo mejor también era una estrategia, ¿no? O sea, como para defenderse. Sí es normal ser precavido, pero estos vatos no les hicieron nada y aún así llevaron a cabo el plan, ¿no? A lo mejor la tenían como por si acaso, pero de todos modos la llevaron a cabo. Sí, sí, sí. Pero en el barco también pasó mucho de que todos se rebelaban contra todos, ¿no? Te fijas que no era nada más de los nativos, sino como que les surgía la necesidad en un ambiente con recursos limitados, como que les surgía la necesidad Ah, sí, de... totalmente. Eso es algo, bueno, iba a decir, eso es algo natural, pero no estoy de acuerdo con la descripción que iba a dar, sino que me refiero a que, pues es algo más normalizado, ¿no? Y, y hasta cierto punto puede que sea lógico, ¿no? O sea, si vives en un ambiente con recursos limitados, como tú dices, pues es la intención de supervivencia la que está actuando ahí, ¿no? ¿O qué dices? Sí, pero aún así como que siempre había para todos, había recursos para todos y se organizaban. O sea, nadie iba a pasar hambre, tampoco en la islita, tampoco en el barquito, pero no sé, la gente actuó de esa manera, ¿no? Sí, Pues porque viven, querían todo el pastel. o también Ándale. viven tanto en el peligro, rodeado de peligro, que es difícil, pues, confiar en la gente, ¿no? A lo mejor sí puedes decir: "Ah, sí quiero compartir este botín con mi gente", pero como no puedo confiar en ellos y viceversa, Ey, ¿no? Entonces, si yo no los mato, ellos me van a matar primero, ¿no? Entonces hay que darle. Sí, pues sí, es supervivencia, pues, a final de cuentas. A lo mejor no es una, no es una respuesta racionalizada al completo, pero pues es el instinto de supervivencia actuando, es a lo que me refiero. De pero que, también tienes un instinto de supervivencia basado en el peligro, o sea, en el peligro que vives rodeado, porque como dice Edson, no careces de, a lo mejor, de alimentos, no careces de recursos, pero
Es el hecho de vivir tú mismo rodeado de peligro, buscar tú mismo el peligro, pues te buscas la traición y todo eso. Y yo pienso que un ambiente, o sea, cuando uno empieza a desconfiar, como que también se vuelve sospechoso. Y tú mismo atraes que los demás también desconfíen. Entonces, como que hace falta esa pequeña manzana podrida para que de repente ya nadie confíe en nadie. Pero si es al revés, también yo pienso que el amor se contagia. O sea, que tú tienes tu pan y lo Ah, compartes y también como que todos empiezan a confiar más y todos empiezan a compartir. Así de fácil como se comparte la desconfianza, también se puede compartir el amor. Ah, qué bonito. Ay, Yo digo que más bien es el miedo. El miedo es el que hace que se comporten así. Cuando estaban en el barco y se veían a quién iban a comerse de entre ellos, se organizaron. Quizás si no se hubieran organizado y el mismo miedo les hubiera ganado y se hubieran matado entre todos, no hubieran ajá. sobrevivido de ahí. Sí, sí, sí. pues, Y el miedo es una respuesta a la supervivencia, ¿no? O sea, es una respuesta natural. Otra vez con lo natural, pero bueno, sí, pues. El miedo es algo natural, algo intrínseco, ¿no? De nosotros. Y el miedo es un mecanismo de supervivencia. pero Sí, ahorita tiene un poco de sentido lo que dice Adrián, por ejemplo, de que era el miedo de que pasara algo a lo mejor desconocido, como hablabas al principio, algo desconocido, me traicionan, me agarren por la espalda, pero en cambio cuando se organizaron de quién va a morir para que nos lo comamos, jugaron y perdió un güey y dijo, yo perdí y ya sé lo que me va a pasar y ya no tengo miedo, no hay pedo. Ajá. y si quizás se hubieran basado más en miedo que con la razón, hubieran muerto todos. Y no, nadie hubiera salido de ahí. Sí, 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 es probable. Se hubieran matado entre todos, ¿no? Por miedo. Por sí, 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 por el temor. Ya sin el miedo, ya sin la incertidumbre, sin saber lo desconocido, ya teniendo todo claro, dices, pues nos organizamos, uno muere nada más y los demás sobreviven. Y de nuevo Ándale, el mira. razón, ¿no? La incertidumbre y lo desconocido, mi Migue, y me gustó porque hay una frase de Lovecraft muy famosa que de seguro sí te sabes, ¿o no? Ya, pues, obvio, güey, esa es la que vas a decir ahorita. Mira, mira, dile para qué vas a No, decirla. no, dila tú, si te la sabes, dila tú. No, pero para qué, güey, pues tú eres el chido, tú la sacaste, güey. Esa es la frase que vas a decir, güey, día para que la conozcan ellos. Ya la conocen, ya la he dicho varias veces. La Ah, de pues tú no, no la hay, diga, güey. era algo así de, no hay sensación más fuerte que el miedo y no hay miedo más fuerte que el miedo a lo desconocido, ¿no? Ándale, Ándale. exactamente. ¿Se la sabe? Sí, Sí, me hasta yo me la sabía. eso es todo. Es Estás pensando lo mismo que yo. pura gente de cultura, lo único involucionado aquí soy yo. Ya sé, güey. De hecho, estaba pensando en sacarte, güey. De hecho ya me voy si quieren, no hay pedo. No te creas. De hecho, si estuviéramos nosotros cuatro atrapados así en un barco que se está hundiendo en la chingada, tú serías el que sacrificaríamos, güey. Gracias, Miguel, gracias. De hecho Ah, es lo pues Tienes que, ya. mucha carne. de hecho es lo que quiero, güey. A ver, No, la que sigue, pues. Como que tengo mucha carne, ya entendí. ¿Qué revela el miedo obsesivo de los nativos al color blanco sobre la construcción simbólica del bien y el mal? Yo a lo mejor estoy bien fumadotote, pero yo lo entendí más como una crítica social, ¿no? ¿O qué? ¿al qué? O es nada más mi interpretación de la pregunta 4 de ¿qué revela el miedo obsesivo de los nativos al color blanco sobre la construcción simbólica del bien y el mal? Pero ¿cuál crítica social? Pues que los blancos son los conquistadores siempre, Miedson. Los blancos son los malos. ¿Quién Pues lo sí. diría? O a ver, respóndanme filosóficamente esa pregunta, si no están conformes con mi interpretación. ¿Tú qué dices, Edson? Que el Edgar Allan Poe sí era racista. Y los negros son los malos y los blancos son los buenos. Y entonces los malos tienen que odiar a los buenos. Si no, no estaría bien, ¿no? Por eso, por eso la obsesión con el blanco. Por eso todos odiamos a Hitler.
Ándale. Por eso todos odiábamos a la Por Alemania judío. nazi. No, 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 no. Ahí sí no me meto, porque está peligroso. ¿Por qué es nazi o qué? No, 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 con los judíos no. Ahí sí, mis respetos al Mossad. Pues sí, tiene sentido eso que dices de, pues lo sabe cómo actúan a su conveniencia y lo asociaban con el mal. Sí, sí, voy a investigar a ver si no tiene ninguna referencia política esta parte, pero bueno. Déjalo político a un lado, ya, güey. No, acuérdate de quién dijo que los humanos somos animales políticos, el Locke. No, hijo, este es Sócrates, ¿no es? Ah, cabrón, no, pues me equivoqué Platón, me equivoqué por poquito, casi latino. animal político. A ver, la que sigue. ¿Qué crítica implícita hace Poe a la aldea de civilización a la idea de civilización como sinónimo de superioridad moral? ¿Realmente la civilización es superior moralmente? Pues, o sea, ay, güey. Fíjate que hace rato estaba pensando en algo completamente distinto. Eh, Estaba pensando en por qué las relaciones actualmente son este, como intercambios, o mejor dicho, las relaciones se planifican desde lo monetario, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Casi siempre, ¿no? No me refiero a relaciones amorosas exclusivamente, me refiero a las relaciones en general, las relaciones de amistad. O sea, como que parte de esa lógica, voy a sonar bien zurdo, pero ni modo. Parte de esa lógica capitalista nos hace pensar en las relaciones como Por conveniencia. intercambios, ¿no? Ajá, por conveniencia, tal cual. Sí, yo he pensado que sí. Sí, todas las relaciones son por conveniencia, sino por qué más. Y precisamente eso nos quita la capacidad de crear vínculos genuinos, ¿no? En muchas ocasiones. Pero Pero hasta cierto punto todos somos así, ¿no? Todos Sí, estamos de acuerdo. sí, sí, Si sí. yo lo hago, Es que así es como funciona la lógica. A eso me refiero. De que todos funcionamos así, estoy de acuerdo. Pero eso nos quita la capacidad de generar vínculos afectivos realmente profundos en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que en parte eso lo podemos extrapolar aquí, que precisamente la civilización es una idea de progreso, ¿no? Y está bien, todos funcionamos de esa forma, todos creemos que el ser civilizados nos hace ser progresistas. No, no progresistas en el sentido político, sino que la civilización es lo que nos da los mecanismos para progresar como humanidad, ¿no? sí, Pero realmente es superior moralmente esa civilización. O sea, es superior moralmente el hecho de progresar. yo digo que sí. También por las reglas que nos pide la misma sociedad. Ya hasta cierto punto hay más reglas, está todo más definido para que todos podamos convivir en el mismo lugar y sitio. Ahí, pues por lo menos en el libro les vale más madre, ¿no? Sí, 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 pero precisamente esa descripción que tú estás haciendo es un ejemplo de civilización. Yo me refiero a que nos salgamos de ese molde, fuera de la civilización. ¿Por qué la civilización es superior moralmente? Sin explicarlo con analogías de lo que es una civilización. porque tiene más sabiduría y conocimiento. Pero la sabiduría y el conocimiento, ¿cómo los interpretamos desde la moral? También ser sabio, o sea, también ser sabio es ser superior moralmente. Sí, ¿Por qué? porque digo que la sabiduría en un conjunto o en un grupo, la sabiduría te puede llevar a estar en contra de lo que quiera el grupo, ¿no? Ah, mira, como grupo no permitimos que las mujeres salgan a la calle si no tienen esto en la cabeza. O así, si no están vestidas. Y a lo mejor si tú ya tienes esa sabiduría, ese conocimiento, dices, güey, no estoy de acuerdo con esto y no quiero compartir esto con ustedes, o no, yo ya me salgo, me retiro de aquí.
O en este caso, También se podría hacer el ejemplo contrario. No, pues, ahí yo creo que es más fácil que te manipulen, que te hagas cosas que te enseñen a hacer cosas a lo mejor no tan moralmente buenas y que no las consideres así porque es lo único que conoces. Solamente conoces esto que hacen, esta tradición de matar gente, solo conozco eso, entonces no lo veo que esté mal, o sea, no estoy diciendo que esté en algo mal porque yo solo conozco eso, pero pues tampoco me pregunto si hay algo más, pues. también la sabiduría hasta cierto punto hace que veas cosas nuevas, otros países, pruebes cosas nuevas, te satisface de alguna otra forma con conocimiento, historia, te hace sentirse satisfecho cuando realizas algo chingoncísimo, que como dice Miga ya es puro matar y andar en taparrabos y hacer casitas, ¿no? Y simplemente sobrevivir. Acá no, acá puedes descargarte haciendo cosas, conociendo historia, probando cosas nuevas, oliendo cosas chingoncísimas. Y además, y puedes ampliar tu definición del bien y el mal, güey. Puede ser tu propio criterio. No nada más, mira, aquí, porque yo también me acuerdo que vi una vez un documental de que aquí en este grupo, así tribu, gente que vive así en las junglas, aquí nos dije, toda mi vida me han dicho que hay ciertas personas son malvadas y se les mete el demonio. Esas personas tenemos que matarlas y punto. Y a lo mejor ya con la sabiduría, conocimiento, amplias eso, güey, no existen los demonios, entonces está bien lo que estoy haciendo, no está bien. Como la epilepsia, ¿no? Que en la Edad Media pensaban que era porque se les metió un demonio. Con el tiempo supieron que era una enfermedad del cerebro, la epilepsia. La catalepsia. Pues sí, 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 entiendo, sí, 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 exactamente, se mete el demonio y todo, antes se creía eso incluso, hasta en la Edad Media, ¿no? Que, si el hombre es un violador, o eso, es que la mujer le metió un demonio al hombre y por eso el hombre abusó de él y se aprovechaban de eso la gente, entonces yo creo que sí está. O sea, como ahorita todo nuestro desarrollo tecnológico casi siempre es con fines militares, ¿no? Claro. Entonces eso no es moral, no es moralmente correcto que la sabiduría que tengamos se use con fines opresivos para los demás o con tal de superioridad militar, con tal de poder dominar Sí, a yo otros más débiles. una vez escuché que dijo alguien que algo peor que la ignorancia es sabiduría sin empatía. Ándale, justo, justo, justo. Es Sí, como las dos cosas, es lo que te hace moralmente superior. sí, sí, estoy de acuerdo. Pues de hecho Sabiduría sin- el discurso de los libertarios incluye una frase medio rara ahí que dice que son estética y moralmente superiores a los demás. Y yo creo que precisamente el hecho de considerarte moralmente superior como que ya tiene ahí un componente de algo raro, ¿no? Como la empatía, ¿no? Digo, perdón, sí, eso.
Déjame recordar qué era. La Ándale, humildad, ándale, Somero. la humildad. El simple hecho de decir que eres humilde ya te quita la humildad, ¿no? Ah, sí, pero yo soy Sí, güey. humilde, mi Adrián. Todos somos humildes, güey. Como, Yo, como tacos de frijoles como el CR7. No, pero sí, por ejemplo, también los mismos, por ejemplo, los europeos, que son los que se sienten así bien chingones en la cúspide de la civilización, ellos mismos, ellos mismos tomaron la decisión de alguna manera por la opinión pública de sus mismos países de quitar sus colonias, de recibir a refugiados negros, a musulmanes, y eso también los hace sentir moralmente superiores. En nuestro país no hay guerra, la chingada, y recibimos a gente negra y musulmana que de alguna manera viene a chingarnos a nosotros, y todo por la misma opinión pública de sus mismos así ciudadanos dentro de sus países. Pero si fuera por ellos seguirían explotando a los africanos, a todos ellos. Simón. Yo no Los creo mismos. que sea precisamente por opinión pública, la verdad. Yo creo que, yo creo que precisamente es por falta de capacidad. Y eso se refleja en tiempos recientes, ¿no? ¿Por qué Francia se salió de África? Pues porque ya estaban ahí los rusos y los chinos también y pues no les convenía tampoco. Francia hasta hace, ¿qué será? ¿Un año? Seguía teniendo un chingo de colonias en África, extrayendo oro. Entonces, ¿por qué se salió? Pues por miedo, ¿Miedo porque de ya no qué? podían. Pues porque ahora quienes están en África influyendo mucho son los rusos y los chinos, güey. Pero pues tienen a toda la OTAN, Francia, de todos modos. Nah, estás viendo que la OTAN ya se está desmoronando, ya. La OTAN es Estados Unidos y los pendejos de Europa. Y Estados Unidos se quiere salir de la OTAN. Ya no tienen protección, güey, los europeos. no, de hecho, mandaron franceses a Dinamarca, ¿no? ¿A dónde? Groenlandia. Dinamarca. A Groenlandia para intentar defenderla de Estados Unidos, pero Simón. Ya se Ah, quedaron, cabrón. mandaron a 2000 soldados y todos negros, ¿verdad? Y siguen teniendo recursos africanos que allí se de, quedaron de, sin de, señal. de hecho los soldados que mandó Francia a Groenlandia eran güeyes que trabajaban en las minas de oro de África. No, no saben ni hablar francés ni inglés ni nada de eso. Ya sé, Y güey, no, está cabrón. A los ver, ponen, los ponen en los equipos de fútbol, chingados, malditos franceses. no, pero no, eso no hay que ser racistas, Miguel. Somos Ya sé. mexicanos, no tenemos derecho a ser racistas. También somos minoría. También somos minoría y de hecho somos la próxima minoría que va a ser subyugada al poder imperial. Sí, A ver, No hay la que pedo. sigue. Ya, las 5 ya. ¿Qué simboliza el abismo oculto en la Tierra? ¿Una trampa natural, un castigo o una metáfora del destino humano? ¿Qué dicen? Pues podría ser cualquiera, ¿no? Y ya, a la que sigue, no te creas. Pues, sí, sí quiere. ¿Tú qué dices, Edson? Edson ni habla que así. Le hace falta minutos de presencia. Es que no le De gustó el libro a protagonista. Edson. Que ni lo leí, Miguel. ¿No? ¿No te Me, latió? me quedé a la mitad. Sí, está bien, pero no he tenido chance casi. Pero ahí va, sí me ha latido. Por eso vamos la siguiente semana a seguir con eso. ¿Qué? Eh, Nah, ya lo no quiso el acabamos. Santos. ¿Eh? No quiso el Santos, nuestro dictador del grupo. No quiso. ¿Qué pedo, dictador? No, pues es que ya lo terminamos, ¿no estás viendo? Desde el capítulo 16 al 25 esta parte ya. Es un tirano, rey. El dictador del grupo. la que sigue. Siguiente, me gustó tu respuesta, Marco. Arre, pues. La naturaleza es un escenario neutral o un actor activo que castiga, selecciona y destruye. Ah, Aquí, neutral. aquí, aquí se me hace interesante. A ver, primero tú, mi Edson. Neutral. Siguiente. Sí, Ay, pero ¿por qué? No, no tiene conciencia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede castigar? ¿Cómo puede tener deseos o emociones Sí, o moral? es que no se trata de si tiene deseos o emociones. Se trata de si la naturaleza es cruel o puede ser cruel. No, ella
A ella no le importas nada más. ¿Eso es crueldad? Sí, se puede ser cruel. Es cruel. Es que precisamente yo creo que la crueldad implica un componente sin moral, ¿no? O sea, es amoral. Muchas veces, no siempre. Una persona que es cruel puede ser moralmente incorrecta, ¿no? Puede ser moralmente mala. ¿Estamos hablando de la naturaleza del humano o de la naturaleza? No, la naturaleza en general. Como la selección natural clásica del mundo, que si no te adaptas mueres. Pues sí, o sea, Sí, vale. Sí. ajá. Sí, Yo creo que la naturaleza puede ser así como, la crueldad es como, por ejemplo, en los humanos, un humano cruel es cuando causa sufrimiento a algo o a alguien sin necesidad de causar ese sufrimiento, ¿no? Ujú. Es Y como la sabiendo crueldad. que lo causas también. De queriendo hacer sufrir a alguien, eso es como crueldad. Queriendo hacer sufrir a alguien, si la naturaleza o la misma vida, el destino, solo funciona como debe de ser, en estricto sentido, pues no sería crueldad, pues. No Sí, es sí, como que sí. el destino quiera verte sufrir o ver sufrir a la vida. No, pues no. Pero es cruel en un sentido consciente, ¿no? De cómo la vida, pues no, como ese mismo significado de nada de la vida es como lo que lo hace cruel si lo Ajá. razona. Si no lo Y razona, no es a, cruel. a ese punto quería llegar, porque precisamente yo estoy de acuerdo, la naturaleza es neutral y la naturaleza no razona. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? La naturaleza no tiene la capacidad de ser cruel por sí misma porque pues es neutral, o sea, es algo que existe ahí sin conciencia, sin moralidad, pero al mismo tiempo la naturaleza puede ser cruel, pero no porque sea cruel intrínsecamente la naturaleza, sino porque nosotros humanizamos a la naturaleza para proporcionarle esa crueldad, ¿no? Simón. Exacto, Sí. exacto. Que Sí, si pensamos tú en lo explicas siendo humano, sí es muy cruel porque no te ayuda, pues no hace nada para ti, sino que solo le importa a ella misma. No te da ni te quita, Mietson. Simón. solamente- Nomás te da cuando quieres que te dé y nomás te quita cuando quieres que te quita. Pero eso lo decides tú, no la naturaleza. es que luego también a veces cuando observas demasiado, te das cuenta de que hay cosas que tu conciencia te dice que no deberían de pasar. ¿Por qué? Porque es algo tan simple e insignificante que crees que no debería pasar. Como ves así que los que van y ven a los pingüinos allá en el Polo Sur y luego está la mamá y el papá y con los pingüinitos y tú lo estás observando. De repente llega una orca y se come al papá de la mamá y se queda solito el pingüino pequeño. Y dices, güey, qué cruel, ¿no? Qué cruel es la vida, qué mal, qué triste. Pero pues así debería ser, ¿no? Así en sí, porque si no se va a morir también la orca. Y por otro lado, pues no significa nada que una orca se coma dos pingüinos. Hay miles y millones a lo mejor de pingüinos y tampoco es algo tan impactante en el ecosistema. A la vez tan simple y a la vez tan cruel. Pero es que pero no depende de cómo lo observas, pues. ahí va con mucho amor. ¿No sabías que los pingüinos es el única raza viva en todo el mundo que solo se junta una vez con una pareja? Y se ¡Ah! muere ya nunca más vuelven a elegir otra pareja. Ah, qué ¿Verdad? chido. Sí, te lo juro. Es el único animal que solo tiene una pareja en toda su vida. Sí, La orca odia el amor. yo también había oído o había leído ese dato de que los pingüinos nada más tienen una pareja en toda su vida. Qué bonito. Sí. Yo quisiera ser un pingüino. Sí, sí, la neta sí. Uno ya no está para ratos, mi Miguel. Al cabello. A ver, por la que sigue. Entonces ya concluimos en que nosotros somos quienes proporcionamos la crueldad a la naturaleza, ¿no? Qué curioso, fíjate. Nosotros le damos ese sentido de crueldad a la naturaleza porque somos crueles. Sí. La naturaleza es un... Ah, no, esa era, ¿verdad? A ver, ahora la 8. ¿Es posible que ciertas verdades solo puedan experimentarse pero nunca comunicarse? Sí, ¿no? Sí. Y de hecho... Ay, güey, es que no sé si llamarlo verdad. Pero... Pero la religión podría ser algo así, ¿no? Ujú.
Sí, la fe, ¿no? Como tal, Sí, tal se cual. siente más. O sea, Sí, la fe, quien tiene fe, la puede experimentar, pero no la puede comunicar, no la puede explicar para que es la- otros, para que Ajá. otros la sientan, la perciban. sí, exactamente. La fe, el Tao, tampoco. Ándale, el Tao, nomás que el Tao sí existe, Miguel, no te creas. Yo no soy Miguel, Ah, perdón, ¿Quién es que me quién eres? confundí, hablan igual. Pues, ¿quién eres? soy Ángel. Eres un ángel. Fíjate que también como las experiencias, ¿no? A veces yo también lo pondría como experiencias o situaciones en las que solamente si tú viviste esa situación, puedes saber que es verdad. Ajá. Se lo puedes explicar tú, expresar a alguien más y a lo mejor o estás mintiendo o estuvo mal lo que hiciste. Pero solamente cuando estás ahí es cuando sabes que hiciste lo que debías hacer, ¿no? O que sí hiciste lo correcto, o no sé si me explico. Sí, a veces es necesario experimentar las cosas para poder percibirlas como lo correcto, ¿no? Sí, como lo obvio, lo real, lo que sí debe de ser. Como lo que decíamos el otro día de que si tú eres bueno con alguien que es inferior a ti, que no tiene poder igual que tú, no estás siendo moralmente bueno, No estás siendo justo. siendo cándido, no estás siendo moralmente chingón, simplemente estás siendo alguien cándido, ¿no? El que te pongas al nivel de alguien inferior en cuanto a poder. De que tú le perdonas, de que tú te estás muriendo de hambre, ¿no? En el barco y la chingada, y pues te tienes que comer literalmente a tu compañero, te lo tienes que comer. Y que en ese momento dices, güey, lo tenía que hacer y era necesario. Y a lo mejor alguien que no vivió en ese momento, te puede decir, no, no era necesario, y la chingada, y no te creo, y la cagaste y eres malo. Sí, pero tienes que vivir esa experiencia para saber que hasta cierto punto hiciste lo correcto, ¿no? Así es. Sí, y también yo creo en eso, porque la justicia es únicamente posible en igualdad de condiciones, ¿no? Exactamente. Y no es algo moral, es algo justo, simplemente, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. Muy bien, pues mira, ya terminamos. Bravo. Y no son ni las 11. Voy buscando la ruleta. Ah, ya termino de grabar. Adiós.